Bueno, yo creo que no deberíamos hacer, creo que sí hizo bien México en no firmar un acuerdo de tercer país seguro. Creo que es muy claro legalmente que México no es, ¿no? Un país seguro, ¿no? Ni para la población mexicana muchas veces. Y lo mismo con Centroamérica. Sin embargo, la amenaza y el poder ahí, pues no lo tuvieran, ¿no? Para decir que no. Entonces, ellos sí ya firmaron. O sea, Ellos firmó un firmaron. acuerdo. México lo que firmó fue el 7 de junio, firmó un Sí. acuerdo con Estados Unidos, pero no de tercer país seguro. No, de tercer México acordó desplegar la Guardia Nacional, que es lo que estamos viendo ahora, y acordó dejar a Estados Unidos regresar a más personas a través del programa de MPP, ¿no? Y como bien dice Leticia, MPP, bueno, es horrible. Ha estado en las ciudades de la frontera, sobre todo en Matamoros, secuestros por todos lados. Es terrible lo que está pasando en la frontera norte. Sin embargo, las personas todavía tienen solicitudes de asilo en Estados Unidos. O sea, hay algún tipo de poder solicitar. De tercer país seguro. No, porque ¿No? tercer país seguro sería que no podrían ni siquiera solicitar, ¿no? Y si la otra cosa es si cruces a Estados Unidos y estás ya adentro de Estados Unidos, puedes solicitar asilo, ¿no? Si México firmara este acuerdo, entonces estarían regresando a todo el mundo sin posibilidades de solicitar asilo en Estados Unidos y tendrían que solicitar aquí. Entonces, es muy difícil algunas veces distinguir de facto, ¿no? Cuál es la diferencia, pero legalmente creo que es muy importante porque el gobierno mexicano no le gusta quédate en México. Creo que a nadie le gusta, menos la administración de Trump, ¿no? Porque están viendo, ellos están contentos porque la gente no está pudiendo tener acceso al debido proceso. Pero no es tercer país seguro todavía. Hay posibilidades de empujar, de ganar los juicios que han presentado. Nosotros de este lado también tenemos un amparo contra el gobierno mexicano por acordar MPP, quédate en México. Entonces estamos empujando. Si fuera un acuerdo de tercer país seguro, estaríamos en otra situación. ¿Ha cambiado la percepción de los mexicanos hacia la migración? Se los vamos a preguntar después de la pausa. Continuamos en México Opina, está muy interesante como el tema. pato, que no parece pato. A ver, Julián, ¿ha cambiado la percepción de los mexicanos sobre la migración? No, tendría que, no conozco datos, digamos, aquí Por hay lo dos que has expertas. visto, digamos, en redes sociales. Mira, yo creo que sí y va a empezar a cambiar. No hay, me parece que el periódico Reforma publicó hace un par de días una encuesta en la que ven bien la acción de la Guardia Nacional y lo peor, lo que sí va a ocurrir, y eso sí lo podemos ver ya en la franja fronteriza sur y norte, es que cada vez va a haber más crispación entre mexicanos y centroamericanos o incluso africanos que han pasado ahí a Tijuana, que vienen de Brasil, o haitianos. Es lógico, espanta lo distinto. La gente suele achacarle sus problemas a los que llegan de algún lugar extraño, a los que les van a quitar el empleo, aunque eso no sea así. Creo que sí estamos ante esa coyuntura por la cantidad de gente que se está quedando en México. En la primera caravana que mencionabas, era distinta la receptividad. Eran más ¿no? o menos 15,000 personas, aproximadamente, ¿no? Y que fueron llegando y al final un número importante, bueno, está no solo en la frontera, sino que ha podido avanzar. Y también sabemos muy bien que al final se diluye y hay gente que ha ido pasando, que es parte de lo hipócrita del propio sistema. Nada más yo quiero decir dos cositas al respecto de esto. Una, el mito de la hospitalidad, porque tú decías que éramos un país, y yo lo oigo repetidas veces, todo el tiempo, un país de brazos abiertos. No, era un México discurso, ha tenido una política de contención y de agresión hacia los extranjeros y tenemos unas leyes tremendamente excluyentes y tremendamente feroces contra la extranjería en nuestro país. Tremendas. Eso tendríamos que irlo trabajando ya y dejar el mito del país abierto, que no lo ha sido. El sexenio pasado teníamos incluso el Plan Frontera Sur, que era, y digamos, era esto, lo que pensábamos es que iba a cambiar. Eso sí lo reconozco. Ese es uno. Y el otro es que no se nos puede olvidar que aunque México ha bajado su flujo migratorio hacia Estados Unidos, 100,000 mexicanos por año se siguen yendo a vivir a Estados Unidos. Entonces, a ver, como que un poquito tendríamos que moderar nuestro discurso porque aunque ya no son los 400,000 de hace 10 años, siguen yéndose
Y además con una cosa que de repente nos sorprende. La gente se puede ir con documentos, sin documentos, cada vez hay gente que se va con más documentos, pero el sistema es tan hipócrita que hay gente que se va con visa de turista, se va por una estancia y todo mundo conocemos aquí, la mayoría de la gente que nos está escuchando, un primo que se fue y luego se quedó, un amigo que... O sea, porque el sistema lo permite y el sistema lo atrae. Que Donald Trump diga que no quiere migrantes es parte de una retórica electoral, es parte de un llamado a esa gente que le Ha gusta. sido excluyente pero Donald Trump. sí, Él no ha dicho que no sí. quiere inmigración. Él quiere inmigración económicamente No, pudiente. Mario. Quiere También, y inmigración se educada, permite de pero manera premios Nobel, discrecional. Sí. Sí, también. prácticamente. Pero al final de cuentas lo que sabemos es que el mercado estadounidense necesita y se nutre en una forma importante de la población extranjera, inmigrante, de todos tipos, ¿eh? Entonces, esto es parte también de una retórica, no le baja lo duro, no le baja al momento, a la coyuntura, pero también lo quiero poner en perspectiva porque el discurso mexicano no puede ser igual de hipócrita que lo que ha sido Donald Trump. No, hay gente que tiene allá sus hijos. Bueno, ¿no? pero por supuesto. Ahorita hay una política muy dura que anunció Donald Trump también contra, ¿cómo se llama? El turismo de reproductivo, ¿no? Sí, para que no puedan hacer allá. Tener hijos, ¿sí, no? Y hay gente del gobierno que va y también tiene, bueno, ligada al gobierno que también allá, o tiene propiedades allá de la actual administración. Entonces también eso... Pues sí, medio gabinete anterior vive allá. Tenemos una gran relación con Estados Unidos. Sí, también es cierto. Es el Exacto. tweet del día, Tampoco hay que esa es su idea de la espantarse, semana. ¿no? Pero por eso lo digo. Es la frontera más grande, en fin. Justamente hay otros países que podría ser una novedad, algo distinto. México en esta coyuntura tiene una experiencia de emigración, no de inmigración, porque hemos sido selectivos, excluyentes, mala onda. El punto aquí es cómo la historia nos obliga, por nuestra propia demografía inclusive, a enfrentar un cambio paulatino. Y sinceramente se los digo, por eso digo, 100,000 mexicanos al año se van, sobre todo a Estados Unidos. Pero hay 100,000 mexicanos en España. Pero yo te digo, O sea, esa es mi pregunta, es decir, ¿puede seguir esta hipocresía diciendo, a ver, aquí en México, aquí no pueden entrar, están las puertas cerradas ya porque hay una política, y mientras sigues diciendo el discurso de que nuestra red de 50 consulados van a proteger a los migrantes que sean sujetos de alguna vejación legal en Estados Unidos, o sea, no tienes calidad moral para tener una política así? No, ha sido así muy difícil de entender, ¿no? El discurso. Pero para mí es muy interesante la situación en México porque Estados Unidos, con toda la retórica, porque la retórica es una cosa, pero tú vas a las ciudades y en el mundo entero, las ciudades que más porcentaje de inmigrantes tienen son las ciudades y la población que más acepta la migración, ¿no? Entonces, vas a las ciudades en Estados Unidos y la mayoría, la migración es de todos los días. Vas a las escuelas públicas, mis hijas fueron a las escuelas públicas, 30 niños y 15 países. Y así, normal. Aquí en México no tiene esta experiencia. Entonces yo creo que más bien no es si México es racista o xenófoba en sí, en el abstracto, sino que no tiene la experiencia día a día. No estamos acostumbrados a ver, ¿no? En todas las ciudades o en el campo menos, a personas extranjeras. Entonces creo que es un cambio paulatino que han pasado en países en todo el mundo y a México todavía le falta. Tengo que hacer la última pausa y regresamos con una reflexión de nuestros invitados.